Ya, muy bien. Vamos a hacer una unidad múltiple. Hemos visto ya, bueno, hemos hecho problemas presenciales, ¿no es cierto?, con reacción. Hemos tratado de explicar la totalidad de los conceptos requeridos. Con Alejandro igual han hecho ejemplos, ¿no?, para poder avanzar. ¿Sí? Entonces, ya analizar unidades simples lo voy a hacer también, pero con un detalle de resolución, todo, para mostrarlos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos este problema, un problema sencillo, donde dice un reactor reduce dióxido de carbono con hidrógeno para producir metanol y agua de acuerdo con la siguiente reacción. Nos da la reacción, ¿no es cierto? Y dice la alimentación fresca contiene dióxido de carbono, dióxido e hidrógeno, ¿no?, en proporciones estequiométricas y 0,5% de mol, ¿no?, de inertes. El flujo de salida del reactor pasa a un condensador que extrae esencialmente todo el metanol y el agua formada, pero no así los reactivos mismos que se hacen recircular al reactor. Para evitar acumulación se extrae un flujo de purgado, dice, de la, en este caso, recirculación. La alimentación al reactor contiene 2% inerte y la conversión en una sola etapa es del 60%. Calcular los flujos molares de la alimentación fresca y alimentación total al reactor y el flujo del purgado para una producción de 1000 mol hora del flujo D. ¿No? Entonces, me está dando una condición, lo que nosotros vamos a utilizar va a ser el análisis de flujo y marcaje, esos flujos D, ¿no?, de destilado, lo denoto con amarillo porque no lo voy a tomar en cuenta para poder utilizar el factor de corrección adimensional para comodidad de cálculo, ¿no?, y no utilizar muchos ceros de miles, millones, miles, etcétera, ¿no? Entonces lo pongo como amarillo para después utilizar el factor de corrección. Hago mi análisis de flujo de marcaje, me dicen que hay un reactor con una conversión del 60%. Cuando me indique en una sola etapa o en un solo paso, la conversión está sobre el reactor. ¿Ya? Es una característica bastante importante. En un solo paso está sobre el reactor. Cuando me diga en múltiples pasos, la conversión está sobre el sistema. ¿Ya? Eso anótenlo. Cuando es conversión en múltiples pasos, múltiples etapas o conversión global o F sub G, es en el sistema. Cuando es F en una sola etapa o F sub SP, ¿sí?, es en un solo paso. ¿Ya? Bien, y me dice que entra, ¿no?, una alimentación fresca, el cual se mezcla con un recirculante, ¿no? Y el recirculado tiene dióxido, hidrógeno inerte, lo mismo que la entrada, dióxido, hidrógeno inerte. Me da un 0,5% inerte fresca, un 2% inerte en la entrada del reactor, ¿no? Y lógicamente voy a tener un flujo A fresco, un flujo B, ¿no?, de mezclado con la recirculación, y el flujo R tiene los mismos componentes. Lógicamente, en el análisis de composición para la reacción me la dieron. Tengo lo que es metanol más agua, ¿no? Voy a tener hidrógeno y dióxido por la conversión. Sea el reactivo que sea el reactivo límite, ¿no?, va a salir uno y el otro va a estar en exceso. ¿Sí? Va a salir también hidrógeno o dióxido. Y también sale inerte. Pero ya me da una pista más que todo en el enunciado, porque me dice que está en proporciones estequiométricas, ¿no? Entonces, por ende, ambos reactivos han de salir, ¿no? No se van a consumir en su totalidad. Ya tengo mi análisis de composición para el flujo de salida del reactor. Y lógicamente notamos algo interesante, que todo lo que pasa en el flujo D, ¿no?, es alcohol y agua, y todo lo que pasa como condensado a recircular es hidrógeno, el dióxido y el inerte.
Pero para evitar acumulaciones o rebalses, se saca una línea de purga, que lógicamente contiene los mismos componentes ya mencionados. ¿Sí? Entonces, ahí primeramente debo marcar lo que son mis límites fijos para el reactor, para el condensador, para la línea de mezcla y para el sistema, ¿no? Entonces, una vez denotado, puedo empezar lo que es mi análisis de grados de libertad. A estas alturas, el análisis de flujo y marcaje para ustedes ya debe ser bastante sencillo, ¿no? Que han practicado bastante. También el día de hoy les voy a dar en práctica, ¿ya? Bien. Entonces, hago mi análisis de grados de libertad, ¿no? Si se dan cuenta, acá he hecho un resumen del análisis de grados de libertad. Ya les expliqué que para unidades múltiples se debe utilizar el análisis por unidad aplicando sumatoria, ¿no? Sumatoria incógnita, sumatoria de ecuación. Pero a medida que vamos tratando de simplificar los grados de libertad utilizando los mínimos, ¿no? Los intermedios, aparecen los grados de libertad directos o los grados de libertad globales, ¿sí? Los cuales se pueden calcular directamente sin hacer uso del análisis individual de cada unidad. Pero eso puede conllevar a ciertos errores o tal vez al que no toma en cuenta una variable especificada, ¿no? Por tratar de, vamos a decir, ahorrar tiempo. Pero se puede realizar, ¿no? Pero no es muy aconsejable ya en el tema, por ejemplo, del examen, ¿no? El examen, lógicamente, deben de desglosar lo que son todas las entradas, todas las salidas, ¿no? De cada subsistema, ¿sí? No obstante, acá están, ¿no es cierto?, los grados de libertad directos, ¿no? Sin necesidad que ponga subsistema 1, reactor, o subsistema 2, subsistema 3, subsistema 4, ¿no? O haga subsistemas mixtos y empiece a analizar incógnita ecuación, incógnita ecuación, incógnita ecuación. No, de forma directa. Lógicamente, para poder hacerlo de manera directa, se requiere bastante práctica, ¿no? Porque ya es un detalle bastante puntual que hay que utilizar, ¿ya? Entonces, yo quiero que ustedes lo hagan los grados de libertad, pero los que se hacen desglosados por unidad, subsistema 1, subsistema 2, subsistema 3, subsistema 4, y saquen con la fórmula que contiene sumatoria para las unidades múltiples, ¿sí? Y comparen con este grado de libertad que les estoy mostrando acá, ¿ya? Lógicamente el grado de libertad es 1 por el hecho de que no estamos tomando en cuenta el dato que da el problema, como para la producción deseada de tantos kilos de flujo tanto, ¿no? Por eso va a salir un grado de libertad. Si no, el problema tendría 0 grado de libertad. Tendría solución única. ¿Sí? Bien. Entonces, ya no es tan puntual llegar al tema del análisis de la libertad, no obstante, cuando el sábado pasemos de manera presencial, indicando ahora igual, ¿no? Me comparan y me indican cuál es la diferencia de estos grados de libertad de manera directa con grados de libertad de manera individual que hemos hecho en clase, ¿no? De manera presencial, ¿sí? Entonces, posiblemente el sábado de un control de lectura, entonces, netamente a la comparación de grados de libertad. Ya, para ello deben reestudiar y repasar, ¿sí? No voy a entrar al desglose del directo, porque el que me interesa es el desglose del grado de libertad, ¿ya? Si ustedes lo van a hacer, lo van a comparar, ¿sí?
Lo más importante de este problema que les muestro, porque seguimos viendo redundantemente análisis de flujo, análisis de marcaje, análisis de reacción, análisis de composición, es lo mismo para todos los problemas. Lo que interesa es que el problema nos dijo que está en relaciones estequiométricas. Cuando un componente o componentes, vamos a decir, porque no solamente puede ser 2, pueden ser 3, 4, dependiendo de las reacciones, se encuentran en proporciones estequiométricas, se hace el siguiente análisis porque se debe de colocar las ecuaciones dependientes en función al componente conocido, o a la composición o fracción, en este caso, conocida. Para el diagrama, ¿cuál era la fracción conocida? El inerte. No obstante, el dióxido y el hidrógeno no son composiciones conocidas, ¿no? En tanto por ciento, en fracción molar, en básica, como ustedes quieran, no lo son. La única relación que tienen es que está en una relación estequiométrica, ¿no? Y lógicamente la relación estequiométrica me la da la reacción química, 1 a 3, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Miren. Nosotros sabemos que en donde exista algo interesante, miren, para los grados de libertad, en donde exista dióxido, hidrógeno e inerte, eso es una sumatoria igual a 1. Pero en donde exista, que van a ser los flujos A, los flujos E, el flujo R, el flujo B, ¿sí? Debe de cumplirse la relación que brinda la reacción química. Entonces, ¿cuál es el primer flujo que debo analizar? Es que ingresa al reactor en B. Muy bien, ¿qué digo para en B? En B dice que la sumatoria de las tres composiciones va a ser igual a 1. ¿No? Bueno, tengo una ecuación 0. Pero yo digo que, bueno, voy a decir la fracción molar o másica del dióxido debe ser igual a la fracción molar del hidrógeno. ¿Cómo? Si yo tengo que los números moles de dióxido de carbono van a ser igual a los números moles del hidrógeno. Así es, pero los números moles de cada uno de ellos están, lógicamente, para calcularse como la fracción molar por el flujo V. Y va a ser igual a la fracción molar de hidrógeno por el flujo B. ¿No? V entre B se va y me quedan las fracciones entre cada uno de los componentes. Como son relaciones 1 a 3, el tema de la reacción química, 1 de dióxido y 3 para el hidrógeno, reemplazo, ¿no es cierto? 1 para el dióxido y 3 para el hidrógeno. De allí puedo despejar tanto la fracción del hidrógeno va a ser igual a 3 veces la del dióxido y la del dióxido va a ser igual a 1/3 del hidrógeno. Como ecuación de una ecuación. Entonces, ¿qué hago con esa ecuación? Las reemplazo en la relación tanto por 1. Y digo, reemplazo primeramente la del hidrógeno en la ecuación 0. Reemplazo aquí fracción del hidrógeno y voy a tener, ¿no?, fracciones del dióxido y del inerte. Entonces, despejo la incógnita que es del dióxido en función al dato conocido que es el inerte, ¿no? Y le voy a dar la ecuación número 3. Y viceversa. Para el otro reemplazo ya no reemplazo el hidrógeno, sino el dióxido de carbono. Reemplazo. Llevo la misma operación. Y despejo lo que es la incógnita en función al dato conocido que es el inerte. Entonces, dióxido de hidrógeno será 3/4 veces 1 menos la composición o reacción molar del inerte, como ecuación 4. ¿Sí? Entonces, con eso yo puedo empezar el análisis del problema, porque es el que condiciona la entrada al flujo del reactor. No se olviden que estamos con un grado de libertad, ¿no? Con un grado de libertad. Y yo voy a tomar el grado de libertad como V, 100 mol hora, balance de materia tipo molecular, molar, diferencial, sistema abierto, B para condicionar la entrada al reactor, ¿sí? Cuando hay grados de libertad mayor a 0, se debe condicionar siempre la entrada del reactor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? El reemplazo en 3 y en 4,
¿no es cierto?, el 2% de inerte, que es 0,02. Y saco las fracciones molares de cada componente, mol de B, ¿no? Y puedo verificar de la ecuación 0 que la igualdad da agua. Si B es 100 moles, para cada número de moles de dióxido de carbono, hidrógeno y inerte, saco los moles por hora que están entrando. Y de ahí puedo analizar el reactivo límite, ya sea de las dos maneras que les enseñé, comparando las entradas de los reactivos o comparando la masa entre sus relaciones. Y nos damos cuenta, miren, que están en relaciones estequiométricas, ¿no? Pero yo voy a tomar como reactivo límite al dióxido de carbono, porque en este caso es el que está reduciéndose. ¿Sí? Y miren, algo interesante. Voy a resolverlo por grado de avance. Ya saben la forma de grado de avance. Número de moles de salida va a ser igual al número de moles de entrada más menos epsilon por B. También de la fracción de conversión, moles que reaccionan sobre moles que se alimentan. Son los moles que entran en los moles que salen sobre los moles que entran. Puedo reemplazar, ¿no es cierto? Como hemos estado reemplazando, ya sea la fracción, ¿no? En el grado de avance. ¿Y qué puedo tener? Puedo tener el grado de avance 1. ¿Sí? Puedo tener el grado de avance 1. E1 para la reacción 1. Porque tengo los números de moles que en este caso entran, ¿no? Tengo la fracción de conversión en un solo paso. Y lógicamente tengo V, el coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Entonces, utilizo 14.7 moles de dióxido de carbono como grado de avance. Para el cálculo del balance de materia en el reactor del sistema estacionario, lo hago por el grado de avance, es sencillo. Para cada componente, alcohol, agua, hidrógeno, dióxido, inerte. Digo, ¿entra alcohol? No entra, 0. ¿Se genera alcohol? Claro. Producto más el grado de avance por su coeficiente estequiométrico 1. ¿No? Vayamos para el agua. Para el hidrógeno, lógicamente es negativo porque es reactivo. ¿Sí? Y tengo lo que entra 24,5, ¿no? El grado de avance por 1. Y de la misma forma, ¿no? Para el dióxido. Para el hidrógeno será 3, el coeficiente estequiométrico, ¿no? Ahí está. 3 para el hidrógeno, para los demás, 1. ¿Sí? Ahí está. 3 para el hidrógeno. Y para el inerte, lógicamente, no hay grado de avance, se vuelve 0 porque es inerte, no reacciona, ¿no? Son 2 kilos, o 2 mol, perdón. La sumatoria más el flujo, C. De ahí tengo la sumatoria del flujo C. Y automáticamente puedo tener el flujo D y el flujo E de separación, porque se separan en totalidades, ¿no? Entonces, tengo el flujo C. Y puedo hacer balance en el condensador, balance parcial de agua, balance parcial de alcohol. Los números de moles que salen del reactor de alcohol son los números de moles que se separan en D. Lo mismo que para el agua. Los números de moles que salen del reactor de agua son los números de moles que salen en el flujo D, ¿no? Porque si miramos el diagrama se separan en su totalidad, agua y alcohol. ¿Sí? Entonces eso es bastante importante, ¿ya? De ahí, lógicamente, sumo los números de moles respectivos y me va a dar el flujo E, ¿cierto? ¿Sí? Lógicamente, de ahí puedo hacer lo mismo para hallar las nuevas fracciones molares para A, ya que en A el inerte cambia. No es 2%, sino es menos, ¿no? Es 0,5%. Entonces van a cambiar las fracciones y simplemente, ¿qué es lo que hago? Reemplazo en las ecuaciones que tenía con anterioridad, ¿no? Que sería 0,0, 0, 0. Entonces,
calculo de la misma forma las fracciones, pero no me olvido que para ese análisis A más R debe ser igual a 100. ¿Se acuerdan que tomé 100 aquí? A más R de ese lado debe ser igual a 100. Pero yo acabo de tomar un balance parcial para el inerte y prácticamente siempre se hacen balances parciales para formar sistemas de ecuaciones con componentes que conozco, ¿no? Con componentes que conozco, y puedo armar un sistema para poder hallar lo que es A y R. ¿Sí? Porque conozco lógicamente el flujo de inerte en B. Si B es 100 y el 2% son 2 moles. Y el sistema de ecuaciones tendré A, tendré R, y en el momento que haya yo R, puedo añadir todo lo que es de manera la curva, ¿no? Bueno, podría haber utilizado un balance parcial o por componente para poder corroborar esa curva, ¿no? Puedo utilizar un balance parcial para inerte o para dióxido de carbono o hidrógeno, y viceversa. Para hallar lo estoy repitiendo aquí, es para poder corroborar el análisis del balance parcial, que también puede solucionar lo que son las incógnitas de la dimensión de materia, condicionadas a un componente, en este caso al inerte, que no va a cambiar, ¿no?, en todo el proceso, no en el componente que cambia, ¿no? Pero no se olviden que utilicé un factor de corrección. Lo que el problema me dice que yo tengo que obtener son 1000 moles, pero lo que yo obtuve se separó en D, son 29.4. Divido y tengo el factor de corrección adimensional. Todos mis flujos que yo calculé con 100, ¿sí? Todos mis flujos los copio A, E, B, P, ¿sí? Lo multiplico por 34.0136 y tengo los valores que cuadran, que van a concuasar, ¿no?, con el dato del problema que me pidió a un inicio. ¿Sí? También para unidades múltiples se puede hacer lo que estoy explicando, ¿no? Ahora miren, ¿qué pasa si cambiamos el análisis? El mismo problema, pero dice 100 mol de A. Va a ser el mismo diagrama, ¿no? El mismo diagrama, pero en vez de poner 100 mol en D, pongo 100 mol en A. La resolución no cambia, ¿no? No cambia. ¿Qué va a cambiar al final? Si colocamos, lógicamente, tenemos la misma resolución para todo el problema, pero ¿qué va a cambiar? Va a cambiar el factor de corrección, porque estoy tomando 100 mol en A y estoy tomando en cuenta los moles de A que estoy calculando con la base. Son 15 veces como 26,31. Y se lo multiplico por todos los grupos. El valor que debería coincidir, lógicamente, con la producción que me piden de 1000 moles de A. ¿Sí? Entonces, miren, esto es un problema para poder, se podría decir, intercambiar o analizar los factores de corrección, como cuándo aumentan y cuándo bajan. Porque mucho cuidado. Puede ser que este factor de corrección de acá, ¿no?, en vez de calcularlo, sea un dato. ¿Sí? Puede pasar. Y que no tenga, bueno, ciertas limitaciones de datos de los flujos, pero si usted ya tiene un factor de corrección y su grado de libertad es 1, automáticamente tiene la masa a la cual debe de llegar a producir de un determinado flujo, ¿no? Si es 1000, si es de A, de B, de D. Entonces puede ser el cálculo inverso también. No solamente calcular, en este caso para nosotros,
el factor de corrección dimensional, sino también tenerlo como dato y calcular al revés la masa del flujo dependiente de la base de carbono. ¿Ya? Entonces, un análisis interesante para lo que es los valores fijos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pregunta. ¿Se escucha, jóvenes? No los escucho. Bueno, vamos a ver un problema de unidad simple. Inicialmente, una planta petroquímica se mezcla etano con oxígeno para obtener un gas de 80% de eteno, 20% de oxígeno, que después se quema, ¿no? Etano, perdón, con 50% de exceso de aire. 80% etano pasa a dióxido de carbono y 10% monóxido. El otro 10% permanece sin quemarse. Calcula la composición del gas de escape sobre una base húmeda. Analice una posible recirculación y justifique su respuesta. Bien, el análisis de flujo de marcaje está sencillo. Entra etano con oxígeno, entra aire en exceso, ¿no? Y hago mi análisis de la reacción, combustión completa y combustión incompleta. Me da que para completa sea 80%, de incompleta en 10% y el 10% no reacciona. Tengo el análisis de composición en C, etano, dióxido, monóxido, agua, oxígeno y nitrógeno. Lógicamente sale el etano, el dióxido, ¿sí? Porque hay una conversión limitada, ¿no? Dice que el 10% no reacciona, ¿no? Entonces sale etano, ¿sí? Y sale oxígeno y nitrógeno porque hay un exceso del 50%, ¿no? Tengo B, la composición del aire, las fracciones molares o másicas de A, de B y los números moles en C. Mi análisis de flujo marcaje sencillo para el reactor. ¿Ya? Ahora miren, presten atención, ¿sí? Con lo que va a pasar con el ejercicio. ¿Ya? Y pregunto. En el examen ya no hay preguntas, ¿no? Ni preguntas. Miren, luego de hacer mi análisis de flujo marcaje, lógicamente me voy a hacer mi análisis de grado de libertad, ¿no? Sencillo el análisis de grado de libertad. Voy a hacerle un grado de libertad. Voy a hacer el cálculo para 100 mol, ¿no? Y bueno, lo que me interesa es el siguiente análisis. El grado de libertad ustedes lo pueden verificar. Ahí está. Pueden corroborar para que analicen, ¿no? La base es 100 mol porque el problema me da el dato mayoritario en fracción, composición molar o másica, como ustedes quieran,
en A. Entonces, A va a ser mi base de cálculo. Para mí. Luego de hacer mi análisis de grados de libertad, yo voy a realizar el análisis por el grado de avance. Ya tenemos la fórmula para el grado de avance genérica, la fracción de conversión, ¿no? Y voy a mezclar cuál es la relación que tiene el grado de avance con la fracción de conversión. Ya lo hemos venido haciendo, ¿no es cierto? Yo tengo para A 100 moles, pero de los cuales, por la fracción de etano, 0,80 por 100, 80 son de etano. El resto es oxígeno, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Aquí está la entrada, ¿no? 80 de etano. Perfecto. Con eso, ¿qué puedo realizar? Bien. Son dos reacciones. Cada reacción tiene un grado de avance. Siempre así. ¿Sí? La reacción 1, lógicamente voy a analizarlo para el reactivo límite, el etano. No hay necesidad de por qué analizarlo, ¿no? Los números de moles de salida son los números de moles de entrada menos grado de avance 1 por B coeficiente estequiométrico, ¿sí? Reemplazo con la fracción de conversión, ¿no? Pero la fracción de conversión sobre la reacción 1 y sobre el etano es del 80%. Porque el etano en la reacción 1 genera en un 80% la combustión completa. Entonces, debido a eso pongo 80% en el reemplazo de la fórmula del grado de avance y la fracción de conversión, ¿no? Y me da un grado de avance, 64 mol de etano. E1. B, coeficiente estequiométrico es 1, ¿no? 1 para el etano. Hago lo mismo para la otra reacción, porque es diferente el épsilon, ¿sí? Entonces, lo mismo hago, pero la fracción de conversión ya no es 80, sino me dice que el etano como combustión incompleta pasa un 10%, 10%, ¿sí? Entonces tengo 10%. Multiplico y me da epsilon 2, 8 mol de etano, ¿no? Ya tengo los grados de avance para cada reacción química que debo proceder al cálculo del oxígeno de entrada. Al cálculo del oxígeno ideal es lo que nosotros analizamos. Bien, número de moles del oxígeno que entra en A, ¿no? Lógicamente, para 100 moles de A, 80 son de etano, ¿no? Y yo digo que por la relación estequiométrica, ¿no? El oxígeno teórico debe calcularse con la combustión completa, ¿no? Siempre es así. Eso es, ustedes lo saben por otras materias anteriores, siempre con la combustión completa, lo que es el oxígeno teórico. 1 a 3,5. Tengo 280 mol de oxígeno teórico. Pero, ¿cuál es los números de moles de oxígeno teóricos reales? Tengo 280 mol de oxígeno teórico menos los números de moles de oxígeno que entran en el flujo A. Claro, los 280 moles son el oxígeno teórico que requiere la reacción, ¿no? Menos 100 moles por 0,20, que es lo que entra en A, que son 20 moles. Lo resto y tengo 260 mol de oxígeno teórico real. Oxígeno teórico real. Ya que si no hago este análisis, estaría colocando o aumentando más oxígeno en la combustión, sin ser necesario, ¿me entienden? Y cuando en la industria ustedes vayan y adicionen más oxígeno, ¿no? En una combustión del cual no sea necesario, se involucra un costo, ¿no? Si ya tienen un flujo que está oxigenado, hay que restar el oxígeno presente
para poder colocar el oxígeno teórico real. El concepto de oxígeno teórico real, lógicamente, es el análisis del oxígeno teórico menos el oxígeno presente en un determinado flujo de entrada. ¿Ya? Entonces, miren, puedo calcularlo ya sea con esta fórmula, porque es menor al 50%, o con la fracción fracción en exceso, como ustedes quieran. Me va a dar con los 260 moles oxígeno teórico real por 1,50 tendré el oxígeno real, que debería entrar en B, 390. Con la relación del aire tendré el nitrógeno. La sumatoria del nitrógeno y oxígeno tendré el flujo B, molar. Pero en función al oxígeno teórico real. ¿Ya? Ahora miren. Digo, grado de avance, balance de materia molecular, sistema abierto, sistema estacionario, diferencial, ¿no? Etano, dióxido, monóxido, agua, oxígeno, nitrógeno. Número de moles de salida para todo. ¿Qué hago ahora? Cuando hay dos reacciones en paralelo. Número de moles de salida del etano va a ser igual al número de moles de entrada del etano y veo mis reacciones. ¿Es un reactivo? Así es un reactivo. ¿En la primera reacción es reactivo? Sí, es reactivo. Menos. Para la primera reacción predomina epsilon 1. ¿Estamos de acuerdo? Grado de avance 1 a menos epsilon 1 por V, coeficiente estequiométrico de la reacción 1 para el etano. Ah, muy bien. ¿Existen más reacciones en paralelo? Sí, existe. ¿Estoy analizando el etano? Muy bien, estás analizando el etano. Ahora, la segunda pregunta es, ¿el etano está como reactivo o como producto en la segunda reacción? Como reactivo. También como reactivo. Ah, perfecto. Entonces, menos, nuevamente, menos, como en la segunda reacción, predomina el grado de avance 2, epsilon 2, por V, coeficiente estequiométrico del etano en la segunda reacción. Pero alto, eso no significa que el etano o ese componente puede estar en la fase producto. Puede estar, porque son reacciones en paralelo. No se olviden que menos es porque se consume y más porque se va a generar. Entonces, si el etano hubiese estado, digamos, acá en la parte de producto, yo para el grado de avance del etano como reacciones en paralelo, el segundo grado de avance no vendría a restar, vendría a sumar, porque para la segunda reacción es un producto por su coeficiente estequiométrico del etano como producto. ¿Me entienden? ¿Se entiende? Lo mismo sería si tuvieran la primera reacción como producto y como positivo. No podría haber etano como producto en la segunda reacción y como reactivo también, ¿no? No podría haber etano como reactivo y etano como producto, ¿no? No converge eso para una reacción química, ¿me entiendes? Estoy hablando de una segunda reacción en paralelo, ¿ya? Pero como en este caso el etano está como reactivo en la segunda reacción, se vuelve a repetir el signo menos. Para la segunda reacción, menos por ser reactivo en la segunda reacción, el grado de avance 2 por V, coeficiente estequiométrico del etano en la segunda reacción. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Duda? Pregúntenme.
Y si hubiera otra tercera reacción, sigo analizando el etano en la tercera reacción. Me pregunto, ¿está como reactivo o está como producto para el análisis del signo? Si es reactivo, negativo. Si es producto, positivo. Y dependiendo de las reacciones que haya, hago prevalecer que para cada reacción química existe un solo único grado de avance. ¿Ya? Y que el grado de avance para cada reacción química individual está en función al reactivo límite. Mucho cuidado con esa teoría. ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien. Como no hay más reacciones, la dejo ahí mi ecuación. Hago la ecuación para el segundo componente. Dióxido de carbono. ¿Cómo está el dióxido de carbono? Me fijo mi reacción. Solo hay dióxido de carbono en la reacción 1. Ah, y está como producto. Muy bien, como producto. Número de moles de salida del dióxido de carbono va a ser igual al número de moles de entrada del dióxido de carbono más como producto. ¿Y qué grado de avance predomina en la reacción 1? Epsilon 1. Epsilon 1 por V, coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono. Lo mismo para el monóxido. Analizo dónde está el monóxido. En la reacción 2. Ah, muy bien. En la reacción 2. ¿Y está en la parte de producto? Está como producto. Entonces, número de moles de salida más el número de moles de entrada más por ser producto. Pero está en la reacción 2. Solamente en la reacción 2 está el dióxido de carbono. Entonces será epsilon 2 por V, coeficiente geométrico del monóxido, ¿no?, de carbono en esa reacción. Para el agua, miren. El agua está en ambas reacciones, ¿no? En ambas reacciones. Ah, muy bien. Analizo para la primera reacción. Digo, agua. Número de moles de salida totales igual al número de moles de entrada de agua. Es producto más. Está en la primera reacción. Está epsilon 1 por V del agua en la reacción 1 más. Está como producto en la reacción 2. Está como producto en la reacción 2. Epsilon 2 por V, coeficiente estequiométrico del agua en la reacción 2. ¿Sí? Y analizo, miren, el oxígeno. Número de moles de salida igual número de moles de entrada. Me pregunto, ¿oxígeno se consume en la primera reacción? Así es, consume. Aquí está. Consume. Ah, muy bien, consume. Entonces, tendré menos epsilon 1 por V de oxígeno. En la segunda reacción también consume epsilon 2 por V de la segunda reacción de oxígeno. Puedo obtener la misma desglose en grado de avance para el nitrógeno, aunque no es necesario, como no está reaccionando, grado de avance es 0 para ambos, ¿no? Pero miren, reemplazando, empiezo a reemplazar. Los números moles de entrada, para cuales no tienen entrada, es 0. Para quienes tienen entrada, miren, el único análisis importante es el oxígeno. Entra 390 por el flujo B y entra 20 por el flujo A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto consume? Grado de avance, ¿no? 1 por coeficiente B estequiométrico 3,5. 3,5 al oxígeno en la reacción 1 y 2,5 en la reacción 2. Y 2,5 en la reacción 2. Eso me da 166 moles. Empiezo a reemplazar para cada uno de los valores que se dieron con los datos de número de moles de entrada, grado de avance y coeficiente. Este oxígeno, lógicamente, este nitrógeno, perdón, se lo calcula, ¿no?, con la ecuación real, el que se genera y el que se consume, ¿no?, para demostrar la igualdad, ¿sí?, con la ecuación real. Esta es la ecuación estequiométrica, ¿no? No se olviden. La ecuación real es otra, la hemos visto. Bien. Y miren, de ahí analizo composiciones en C.
Ya tengo todos los números de moles de salida, la sumatoria de flujo C, y puedo tener lo que es la composición de cada producto, ¿no? En fracción molar, composición molar a la salida. ¿Sí? Espérame un minuto. Las composiciones, ¿no? En porcentaje molar. Ya saben que composición molar y composición másica totalmente diferentes, al igual que composición volumétrica, ¿no? Hay que tener cuidado con el tema de las unidades. ¿Ya? Entonces, esto es lo más importante que quería avanzar con ustedes, el tema del grado de avance cuando hay reacciones en paralelo. Pero miren, algo importante, importantísimo, la fracción de conversión total, ¿sí? Es 90%, ¿no? Es 90%. ¿Qué pasa si nosotros, miren, calculamos y sumamos los grados de avance? La sumatoria del grado de avance total, E total para el reactor, es la sumatoria de E1 más E2. Serían 72 moles que están reaccionando. Si divido 72 entre 80, me da 90%. ¿No? Significa que la sumatoria total de los grados de avance, cuando sean reacciones en paralelo, dan un grado de avance total. El total es igual a E1 más E2 más E3 más EN, dependiendo de todas las reacciones que tengan. Y la sumatoria de los grados de avance, lógicamente, son los moles que reaccionan en totalidad para el reactor. Del mismo componente, lógicamente, ¿no? Del mismo componente, ¿sí? Entonces, si hubiera una posible recirculación, tendríamos resuelto el sistema porque tengo los moles que reaccionan y la fracción de conversión es del 90%. ¿Sí? Lo que no reaccionan simplemente son 8 moles, ¿no? Si no me equivoco, aquí están. Donde están 8 moles, ¿no? Ahí, 8 moles de etano. ¿No? Podría recircular etano para aumentar la fracción de conversión global y tendría que recalcular con la fracción de conversión del sistema ya, no de una sola etapa. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Bueno. Bien. Entonces, el día de mañana igual pasamos las clases. El día sábado les indico el horario en el cual vamos a pasar. El día viernes les voy a indicar en la noche qué horario vamos a pasar el día sábado. Va a ser en la mañana o va a ser en la tarde. ¿Ya? Si por X motivo no llegaríamos a pasar el día sábado, de igual forma les voy a comunicar. ¿Ya? Bien, dos puntos importantes. Dos puntos importantes. Vamos a fijar fecha. Escriban. Sábado 4 de junio. Sábado 4 de junio. Junio 0406 del 22. Primer examen práctico. El horario aún está por definir.
Le voy a indicar día antes. Puede ser ya sea antes de las 12 o después de las 12. Ya les voy a indicar. ¿Presencial o virtual? Presencial. Todos los exámenes son presenciales. Lunes 6 de junio. Lunes 6 de junio. 06 del 06. No, perdón. 06 del 05, ¿no? 06. A ver. 5 es mayo. 06. 06, sí. El otro 04, el 06 también, ¿no? 4 de junio, 6 de junio. 6 de junio del 2022, lunes. En horario de clases, en horario de boleta. Primer examen parcial. Las unidades, los temas que entran en ambos exámenes ya lo saben, ya lo he desglosado de manera presencial. La ponderación, de igual forma, ya lo saben, ya lo he desglosado de manera presencial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, algo importante cabe recalcar, ¿no? Hasta ese día sería hasta el 3 de junio, hasta el 3 de junio, ¿sí? Son válidas las asistencias y las faltas para poder entrar al examen, ¿no? Se va a actualizar el tema de la asistencia, ¿no? En la plataforma, y ya habíamos quedado, ¿no? Que bueno, un cierto porcentaje de asistencia para poder rendir el examen. Caso contrario, bueno, no es necesario que asista, ¿no? Porque eso es público la lista, ¿no? De las faltas o asistencias que tenga. ¿Sí? Eso tómalo en cuenta. ¿Ya? Ahí pueden ver su situación. Aún no está actualizada. Se va a actualizar, ¿no? Con las clases que ha pasado Alejandro, con la clase de hoy día y con las posteriores clases que tengamos, lógicamente, mañana, el sábado, posiblemente la próxima semana, ¿no? Hasta la última clase previo al examen. ¿Ya? Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Bastante importante. ¿Ya? Muy bien. Inge, ¿mañana es clase presencial? Les voy a indicar más tarde si pasamos de manera virtual o de manera presencial, ¿ya? Le voy a avisar en el grupo, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta de la fecha de la asistencia, fecha de examen, asistencia? Ah, el práctico, ¿no? El práctico que se va a subir, por cierto, voy a subir más tarde, que corresponde a balance de materia, no es para este examen, ¿ya? No es para este examen, ¿sí? Todos los prácticos ejercicios, vamos a decirlo, ejercicios, se presentan al final de la materia, ¿sí? En el examen final, ¿ya? Y se lo hace de manera grupal, ¿sí? Todo es grupal, a excepción de los controles de lectura, algunos
los exámenes, ¿no? Entonces, lógicamente, solo tiene que venir practicando el práctico para poder tener más práctica en los ejemplos. Y depende de cada quien, ¿no? Si, bueno, el práctico al final no lo hace y lo hace faltando 2 semanas, pero el grupo tiene que presentar un práctico, ¿no? ¿Sí? Tanto de balance de materia como energía, más todas las investigaciones que se les han estado subiendo, ¿no? Y se van a actualizar las investigaciones de las unidades que se han avanzado, ¿ya? ¿Alguna consulta? Ingeniero, que tome en cuenta que el día sábado, igual 4 de junio, yo 12. ¿Cómo no la escuché bien que tiene el sábado 4 de junio? Tengo parcial de física hasta las 12 y es mi horario de boleta. Bueno, estamos en esta materia del 5º semestre, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Ambos exámenes van a ser presenciales? Sí, todos los exámenes son presenciales, ¿eh? Todos. Bueno, voy a habilitar en este momento la asistencia, por favor. Vayan revisando la página. Voy a habilitar la asistencia en horario alterno. Lo voy a colocar con color fucsia, ya que hay ciertas asistencias que faltan rellenar, ¿no? Tenemos 25 de mayo. Ahí está. Ya está habilitado. Pueden ir colocando su asistencia. Ahí está. Actualizan a la página y van colocando con la letra A, ¿ya? Bien. Antes que me olvidara. Antes que me olvide. Dos de sus compañeras, una, no me acuerdo su nombre, me escribieron por privado. Y eso depende ya de cada uno, ¿no? Y le indiqué que coordinen directamente con ustedes, individuales son, ¿no? Me pidió si podía darles clases particulares. Eso ya depende de cada uno, ¿ya? Le indiqué a esa persona que haga una lista y que me avise el día, ¿sí? Me tiene que avisar el día, pero solamente de manera presencial, no de manera virtual, no, porque no es lo mismo, no se puede dar una clase particular de manera virtual, es insulso, ¿no? No tiene finalidad, no tiene un objeto, ¿entiendes? Simplemente esa característica le indiqué a su compañera, no me acuerdo su nombre, voy a avisar en el grupo quién es más tarde, o le voy a indicar a ella que se comunique en el grupo de igual forma, pues eran dos, no me acuerdo. Pero bueno, coordinan con esa persona y depende ya del grupo en sí, ¿no? De la cantidad de personas que haya, podemos reunirnos en la universidad, ¿ya? Eso antes de finalizar y antes de finalizar. Bueno.
Eso sería todo, jóvenes. Lorita va a estar ahorita 10 minutos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.